Buen día, somos el grupo número 8 y vamos a exponerles sobre la metodología SLP, Systematic Life Plan. La metodología SLP fue desarrollada por Richard Murrer, quien mediante este método consiguió enfocar de forma organizada los proyectos de planteamiento, fijando un cuadro operacional de fases, una serie de procedimientos y un conjunto de normas que permiten identificar, valorar y visualizar todos los elementos que intervienen en la preparación de un planteamiento. La ventaja de esta técnica es que permite resolver problemas de distintas naturalezas, como oficinas, laboratorios, áreas de servicio, operaciones manufactureras o almacenes. Existen 5 elementos básicos que constituyen la base de toda distribución y de los cuales es necesario tener suficiente información para poder resolver problemas de distribución adecuadamente. Estos son producto o material, cantidad o volumen, recorrido o proceso, servicios o anexos y tiempo. Producto o material son los productos que fabrica la empresa, las materias primas, las partes compradas que se integran en el proceso, los productos en proceso de producción, productos terminados, desperdicios, entre otros. Cantidad o volumen. Se refiere a la cantidad de producto o material utilizado, de los cuales se debe elegir una unidad de medida adecuada a la naturaleza del producto para medir la cantidad de la misma, ya sea por unidades de medida por número de piezas, peso, volumen o valor económico. Recorrido. Forman parte de el proceso y orden de las operaciones. Una forma fácil de definir el recorrido es con la ayuda de hojas de operaciones y métodos gráficos. Servicios. Los servicios que ayudan a facilitar que las operaciones de fabricación se lleven a cabo constituyen los almacenes, oficinas, plataformas de recepción y expedición de mercancías e instalaciones en general. Tiempo. Permite precisar cuándo deben fabricarse los productos y en qué cantidades, cuánto durará el proceso y qué tipos de máquinas lo acelerarán, qué servicios son necesarios y su situación, porque de ellos dependerá la velocidad a la que el personal se desplace de un punto de trabajo a otro. El análisis del planteamiento sistemático de la distribución en planta. Inicialmente se realiza el análisis producto-cantidad, las fluctuaciones periódicas, las cargas máximas y el número de instalaciones también se registran, con objeto de no olvidarlas a la hora de la preparación. Acto seguido se estudia el recorrido de los productos para poder organizar con seguridad el planteamiento en función de los desplazamientos de los productos dentro de los sectores afectados. Paralelamente se estudian las relaciones entre las actividades, de donde se extrae la necesidad de incluir en el proyecto las zonas de los servicios anexos. Posteriormente se combinan estos dos estudios, resultando el diagrama relacional de recorridos, sin tener en cuenta el espacio que cada uno requiere. Seguidamente, se examinan las necesidades de espacio, a partir de las máquinas y de los equipos necesarios, tanto para la producción como para las actividades auxiliares. Estas necesidades deben compararse en todo momento con el espacio disponible. A continuación, se fija sobre el diagrama relacional de actividades la zona destinada a cada actividad, constituyendo el diagrama relacional de espacio. Llegados a este punto, es necesario comentar que toda distribución de planta se basa en 3 parámetros: relaciones, espacio y ajuste, ya que el diagrama relacional de espacios es parte del planteamiento, debe adaptarse a factores influyentes, como pueden ser sistemas de manutención, prácticas operatorias, consideraciones de seguridad, etc. A medida que se introduzcan estos factores,
será preciso confrontar las limitaciones prácticas. Durante este proceso se irán verificando una idea tras otra y se tendrán en cuenta aquellas que tengan valor práctico y se descartarán aquellas que no. Finalmente, se realiza una valoración a todos los proyectos posibles y viables que queden, resultando el proyecto seleccionado del planteamiento general. Necesidades de espacio. Los tipos de superficie a considerar son superficie estática, superficie de gravitación y superficie de evolución. Superficie estática está ocupada por los equipos, máquinas e instalaciones. Por ejemplo, una máquina que ocupa 5 metros cuadrados, ese es su espacio estático. Superficie de gravitación. Es utilizada alrededor de los puestos de trabajo por el operario y por el material acopiado para las operaciones en curso. Es decir, que la máquina se mantiene en un área fija. En cambio, los operarios son los que se mueven y generalmente es en círculo. Superficie de evolución. Es la que se debe reservar entre los puestos de trabajo para los desplazamientos del personal y para la manutención. Generalmente se le da un coeficiente dependiendo de la industria. Selección. Una vez que se tienen las diferentes alternativas, para encontrar la solución óptima existen varios principios, pero se deben definir los criterios de selección. Uno puede ser que tenga la menor distancia posible entre un departamento y otro. Otro, que se aprovechen al máximo los recorridos, es decir, la mejor circulación que sea posible. El otro principio es el de espacio cúbico, en donde se deben aprovechar los almacenes hacia arriba, sin exceder las capacidades de la maquinaria que utilizamos para acomodarlas o a la hora de querer sacarlas no nos vaya a dificultar o nos vaya a ocasionar un accidente. Una parte importante del principio de flexibilidad comienza con la definición de los departamentos que se van a acomodar, y esto se lo realiza mediante el diagrama relacional de actividad. Una vez que hemos definido los departamentos, como oficinas, torneado, arenado, montaje, se debe analizar la relación que existe entre uno y otro. Y esto se conoce como el diagrama de relaciones el diamante de relaciones por su forma. En cuanto a la tabla relacional de actividades, este es otro formato del diamante de relaciones, en donde en la parte izquierda y superior, excepto la parte última, se colocan los departamentos, donde, por ejemplo, recepción se compara con almacén y almacén se compara con herramientas. En esta matriz de relaciones se conocerán los códigos de relaciones, donde A indica absolutamente necesario y tiene un color asociado de rojo. E es especialmente importante y cuyo color es amarillo. Y importante, color verde. O ordinario, color azul. U sin importancia, color blanco. X rechazable, color café. X rechazable quiere decir que por ningún motivo ambos departamentos se acomodarán juntos. Por ejemplo, el departamento de soldaduras y solventes no deben estar juntos por cuestiones de seguridad, porque podría existir un incendio. En cuanto a los códigos de razón, estos los define cada empresa. Estas son solo sugerencias y por lo tanto pueden tender a cambiar. Por ejemplo, en cuanto a la matriz de relaciones, en el caso de almacén con producción, tengo una relación absolutamente necesaria debido a la existencia de una secuencia de flujo de trabajo. Por lo tanto, se requiere que ambos departamentos estén juntos. En el caso de recepción con herramientas, existe una relación ordinaria, que nos quiere decir que no es necesario que ambos departamentos estén juntos.
Tenemos lo que es un resumen de la tabla relacional. Y en las columnas se dispone las acciones. La acción A, la acción E, I, O y la X. Entonces, para cada fila tenemos que la relación acción número 1 tiene relación con la acción 2. Y así la acción 1 con la acción 4 y el 1 con la 5. Así en la siguiente fila tenemos que es el 2 con el 5 y el 3 con el 5. Con respecto a la columna en esta relación, tiene relación con el 1 con el 6, 2, 7, 3 y 8. Bueno, el O, ninguna de estas vínculos tiene ninguna relación. La X solo encontramos una relación que es el 2 y el 8. Entonces, también podemos, bueno, estos dos valores corresponden a la importancia de la cercanía. Si tenemos 4 líneas, esto nos indica que las relaciones son absolutamente necesarias. Y si son 3, especialmente importante. Y en el caso de que no haya relación, bueno, se omite esto. Y las que tienen una línea curva son no recomendables. Entonces, los precios numéricos que se le da para la A serían 16, para E8, para I4, para O2, y bueno, y como es de esperarse, para la U ninguno. Entonces, para la recomendable es este peso para considerarlo en cuenta en los análisis. También podemos usar lo que son los diagramas de líneas en vez de la tabla mostrada anteriormente. Entonces, tenemos que el 1 y el 5 tienen una relación a lo que significa absolutamente necesario. Y lo que corresponde a la relación 2 y 7, que podemos ver aquí, 2 y 7, corresponde a las líneas de otro color, el color amarillo, y son especialmente importantes. Y como también hemos visto en la tabla, el valor 2 y el valor 8 tiene esta línea poco discontinua, es decir, que no se debe tomar en cuenta para los análisis pertinentes. Bueno, una vez que ya hemos establecido cuáles son los departamentos que tienen estrechamente una relación, entonces los vamos a especificar, nos vamos a centrar en aquellos en los que son absolutamente necesarios. En este caso tenemos los departamentos 1, 4, 2, 3 y 5. Entonces presentamos las siguientes propuestas. Tenemos que en la propuesta 1, el 1, 2 y el 5 son los entes centrales en los cuales deben ir unidos. Entonces tenemos que el 1 debe ir junto al 4 y que el 1 también debe ir junto al 2 y el 2 debe ir junto al 5. Entonces así tenemos esta propuesta. También podemos ver que el departamento 2 debe ir separado del departamento 8. Entonces comenzamos a configurar estos departamentos y la propuesta 2 sería la planteada para esta organización. Entonces, a continuación se presentan algunas plantillas o también diagramas adicional de bloques, en la cual, como son 8 departamentos, tenemos 8 de estas muestras o 8 de estos bloques, en la cual en la parte superior izquierda tenemos la relación A, en la parte superior derecha la E, en la parte inferior izquierda la I y en la parte inferior derecha la O. Entonces, como ya hemos visto en las tablas, bueno, a continuación procederemos a configurar o armar nuestro pequeño bloque. Entonces, como para este ejemplo, empezaremos con el bloque 1. Como ya hemos visto que ya tenemos nuestra tabla relacional de actividades, entonces lo que procederemos a hacer es relacionar nuestros departamentos de las filas con nuestros departamentos de las columnas. Entonces, como vemos en la muestra, en la parte de abajo, en la parte superior izquierda tenemos que es la acción A o el código A. Entonces, como vemos aquí, nos fijamos en nuestra primera columna que es de resección y vemos que el código A está en la fila número 2, en la fila número 4 y en la fila número 5. Entonces, para nuestro departamento 1, en el código A tenemos 2, 4 y 5. Entonces, seguimos en la misma columna y procedemos con la código E.
Para el código E tenemos lo que es la acción el código número 6, que es vestuarios, y ahí no encontramos ninguno más. Entonces continuamos con I, que es el número 7, y con el O, que es el número 8. Entonces, de esta manera formamos nuestras tablas. Así hacemos con los otros departamentos. Bueno, una vez que ya hemos vinculado todos nuestros bloques correspondientes a cada una de las acciones y cada uno de los departamentos, entonces tenemos una propuesta de distribución. Entonces, como ya se indicó, la que no debe ir relacionada o la que no debe ir junta es el 2 y el 8 y se cumple esta condición. Entonces, el departamento 5 tiene dos divisiones, ya que es en el departamento 5 es el departamento de producción y es el más grande, pero también debe tener un área donde se gestiona de forma más formal todas las acciones. Entonces se dividen estas acciones. Y bueno, entonces el 6 debe ir junto al 4, el 4 junto al 3 y el 1 junto al 2. Entonces con esto terminamos una propuesta de distribución planteándole estos bloques. Gracias. Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches. Mi nombre es Boris Aguirre, soy parte del grupo número 8 de logística y a continuación le voy a explicar el ejercicio de eslabones. Ok, nosotros lo hemos adaptado y ya se lo voy a leer, pero primero le comparto la pantalla del Excel para que lo pueda observar. Listo, supongo que ya lo puede ver en este momento, cómo está planteado el ejercicio, pero primero se lo voy a leer para que lo pueda entender de mejor manera. Ok, listo. Juvencio es un gerente de Tony Corp, es el gerente de Tony Corp, y actualmente trabaja con 4 productos: leche chocolatada, la avena, queso crema y gelatoni, que le demandan un volumen de 150, 60, 130 y 120 respectivamente. Él conoce la secuencia de producir cada uno de estos productos, pero ahora el problema es solucionar cómo debe organizar sus máquinas, operarios o áreas. Tiene E, tiene 1, tiene 2, tiene 3 y tiene S. De manera tal que se optimice el recorrido de un lugar a otro con el fin de obtener un ahorro en horas hombre y reducir los tiempos ociosos. Este es un problema típico de logística que buscamos resolver con el mecanismo de los eslabones. Ok, como usted puede ver en el Excel, aquí está ya el chocolatada, la ruta, cómo está, va de A1, de 1 a 2, de 2 a 3, de 3 a S y así sucesivamente con los demás productos. Entonces, bueno, ¿qué se hace? Lo primero que se debe hacer es como contabilizar todos los tipos de eslabones que hay, como ya le expliqué anteriormente, E1, 1.2, 1.3 y así sucesivamente. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros tenemos diferentes casos, particularmente tenemos caso E1. ¿Qué pasa con el caso E1? Contabilizamos. Aquí hay un eslabón E1, aquí hay un eslabón E1 y aquí hay otro eslabón E1. Entonces, ¿qué hacemos en estos casos particulares? Asignamos los valores del volumen. ¿Cómo asignamos los valores del volumen? El volumen aquí es 150 y como solo se repite E1 una sola vez, multiplicamos por 1, 1 por 150, 1 por 130 y 1 por 120. Al final nos da el total de volúmenes. Luego vamos con el caso 1-2. ¿Qué pasa aquí? En el caso 1-2, como puede ver, solo tenemos 2. A ver, 1-2 en leche chocolatada, aquí en avenas no hay 1-2, aquí en queso crema no hay 1-2, acá tenemos 1-2, pero que también tenemos 2-1. Recuerden que los eslabones pueden intercambiarse, entonces vemos como hay 1-2 y 2-1. Por lo tanto, se repite el número y usted se preguntará, ¿qué hacemos en estos casos tan particulares? Lo que debemos hacer es multiplicar por 2. Ya no es solo 120 por 1, es 120 por 2. Por eso nos sale 240. Luego, como puede ver, sumamos los resultados. Aquí tenemos el caso 2-3. Aquí 2-3, 2-3, 2-3, 2-3. Y por último, 2-3. Como usted ve, nos dan las cantidades respectivas. Luego vamos al caso 3S, caso E2, donde solo hay un E2, caso 1-3 y caso 1S. Solo hay un caso 1S que particularmente es el queso crema y por eso se multiplica el 130, se deja solo y nos queda 130 en total. Listo. ¿Qué más tenemos que hacer para estos ejercicios en particular? Y es que tenemos que hacer la gráfica. ¿Cómo funciona la gráfica? Deje compartir pantalla de la gráfica.
Ok, share screen. Aquí usted puede ver la gráfica ya avanzada, porque bueno, tuve que trabajarla anteriormente, no iba a trabajarla recién en este momento. Toma bastante tiempo, la verdad, tomo como 2 horas si quiero hacer esta gráfica que se ve súper simple y súper desordenada. Pero bueno, así somos las personas que nos esforzamos bastante. Ok, ¿qué pasa? Aquí tenemos la ruta E, tenemos 1, tenemos 3, tenemos 2 y tenemos S. E es el punto de partida por lo general. Vemos como de E parte directamente a 1 y como de E también parte directamente a 2. Como vimos en el Excel anterior. Aquí también vemos como de 1 también hay un área para el 3, de 1 también parte para el área 2 y del 1 también parte para el área S. ¿Qué pasa? Es que se asignan los volúmenes respectivos. Usted preguntará, ¿dónde es el S400, S330? ¿Se acuerda de las sumas que realizamos anteriormente? Las sumas que realizamos anteriormente para sacar los valores de cuando se repetía el E1 y esos valores respectivos. Aquí está. 400 era lo de E1 y así sucesivamente. Vemos cómo se reparten los valores entre sí y cómo nos sale. ¿Qué más pasa? Y es que también hay que asignarle los valores de cuántos volúmenes pasan por el área E, cuántos volúmenes pasan por el área 1, por el área 2, por el área 3 y por el área S. Entonces, ¿qué tenemos que hacer particularmente en estos casos? Lo que tenemos que hacer es sumar cuánto llega a cada área. Por ejemplo, aquí en el caso más sencillo, el caso de E. En el caso de E hay E1, que es 400, y E2, que es 60. ¿Qué pasa cuando sumamos 400 con 60? Y es que nos da 460. Por eso usted ve aquí ubicado un 460. Voy a otro caso sencillo. ¿Qué pasa cuando tenemos S? S hay 400 y S hay 130. Sumamos 400 con 130, nos da 530, porque solo son estas dos áreas que se intersecan con S. Y de ahí también tenemos las otras áreas que son un poco más largas de sumar, por eso creo que no es tan relevante hacerlo en este momento. ¿Qué más? Por último, hay que asignar como que la ruta respectiva con respecto a los valores. También había otra forma de hacerlo, que era sin volúmenes. Sin embargo, creo que los volúmenes era lo más importante dentro de este ejercicio y por ende, para que el video no sea tan largo, simplemente le explico el tema de los volúmenes. Ok, ¿qué pasa con el tema del volumen? Entonces sumamos y vemos cómo queda la distribución. Vemos que el área donde hay más volumen es el 1, luego el área 3, luego el área 2, luego S y luego E. Y con esto el ejercicio quedaría totalmente resuelto. Muchísimas gracias por su atención. Espero que mis compañeros le terminen de demostrar los demás ejercicios. Muchísimas gracias. Pase muy, muy bien. Buenas tardes, mister. Soy Lady Vinta, integrante del grupo número 8. Y hoy les hablaré sobre el balanceo de líneas de producción. ¿Qué es un balanceo de línea de producción? Pues es aquel que consiste en agrupar actividades u operaciones que cumplan con un tiempo de ciclo determinado con el objetivo de que cada línea de producción tenga continuidad, es decir, evitar la formación de los cuellos de botella. ¿A qué obstáculos nos enfrentamos al tratar de balancear una línea de producción? Pues tenemos 3. Primero, líneas con diferentes tasas de producción. Segundo, inadecuada distribución de planta. Y tercero, variabilidad de los tiempos de operación. Para poder realizar un buen balance de línea es necesario contar con lo siguiente: descripción de las actividades, la procedencia de cada operación o actividad, el tiempo de cada actividad u operación, tener un diagrama de proceso, este es muy importante, el tiempo ciclo, el número de estaciones, el tiempo de operación, el tiempo muerto, la eficiencia, el retraso del balance, las operaciones que quedan en cada estación de trabajo, el contenido de trabajo de cada estación y el contenido total de trabajo. También es importante tener en consideración las heurísticas para el balanceamiento de líneas, pues esto en unos pocos minutos lo vamos a ver aplicado en un ejercicio como reglas de decisión. Aquí tenemos un ejemplo de 5 posibles reglas de decisión a tener en cuenta. Primero, tiempo de la tarea más larga, es decir, que se elija la tarea disponible con el tiempo más largo. Segundo, más tarea siguiente,
Elegir la tarea disponible con el número más grande de tareas siguientes. 3. Pesos posicionales. Elegir la tarea disponible para la cual la suma de tiempo de las tareas siguientes es más grande. 4. Tiempo de tareas más corto. Elija la tarea disponible con el tiempo más corto. Y por último, menor número de tareas siguientes. Elegir la tarea disponible con el menor número de tareas siguientes. Ahora veremos cuáles son los pasos para poder realizar el balanceo de líneas de producción. Primer paso, especificar las necesidades secuenciales entre las tareas utilizando un diagrama de precedencia. Por eso anteriormente se los mencioné que era muy importante tener un diagrama de precedencia. Esto nos facilitará mucho el cálculo de las estaciones. Segundo, determinar el tiempo de ciclo requerido, para lo cual tenemos una fórmula que es igual al tiempo de producción por día dividido para la producción diaria requerida en unidades. Tercero, determinar el número teórico mínimo de estaciones de trabajo requeridas para satisfacer la limitación de tiempo del ciclo. Para ello también tenemos otra fórmula que es igual a la suma de los tiempos de las tareas dividido para el tiempo de ciclo. Cuarto, seleccionar una regla primaria según la cual se deban asignar las tareas a las estaciones de trabajo, una regla secundaria para romper los anexos. Esto fue lo que les mencioné de la heurística. Estas son reglas de decisión. Hay que tener una regla primaria y una regla secundaria en tal caso de que exista un empate y no se pueda definir con la primera regla. Se utilizará la segunda. El siguiente paso es asignar las tareas una a la vez. La primera estación de trabajo hasta que la suma de los tiempos de las tareas sea igual al tiempo de ciclo o hasta que sea factibles más tareas o hasta que no sea factibles más tareas debido a restricciones de tiempo o secuencia. Y esto de aquí se lo va a repetir en cada una de las estaciones. El otro paso es evaluar la eficiencia del equilibrio derivado, para lo cual también tenemos otra fórmula, que es igual a la suma de los tiempos de la tarea dividido para el número real de estaciones de trabajo por el tiempo del ciclo. Y finalmente, si la eficiencia no es satisfactoria, se vuelve a realizar el balanceo utilizando una norma de decisión diferente. Bien, ahora pasaremos a ver toda esta teoría en un ejercicio. Como pueden observar aquí, ya tenemos el diagrama de precedencia establecido, que es el siguiente, donde tenemos tareas que van desde la A hasta la H, cada una con sus tiempos requeridos que vienen establecidos en segundos. Aquí nos ayudamos de un cuadro para poder simplificar o tener más ordenado todas estas tareas y todos estos tiempos, y también de una tarea inmediata anterior. A partir de este cuadro que ya viene dado, nosotros pasamos a realizar este diagrama de precedencia. Vamos a hacer el primer paso. Vamos a sacar cuál es la suma total de los tiempos de todas estas tareas. Como aquí ya en este cuadrito hemos puesto el tiempo en segundo de cada una de las tareas, pues solo aplicamos la fórmula para poder tener la suma total de todas las tareas. Luego pasaremos a realizar otro cuadro donde especificamos el tiempo de producción disponible en segundos por día. Para esto vamos a suponer que en un día se va a tener 8 horas laborables. No se va a poder poner el 8 directamente, debido a que nuestras unidades de tiempo están en segundos. Por ende, pasaremos a una transformación, multiplicando las 8 horas por los 3.600 segundos que tiene cada hora, lo cual nos da un resultado de 28.800. Luego tenemos la producción requerida diaria en unidades, que son 240, esto ya es a lo que viene dado.
Luego pasaremos a calcular el tiempo de ciclo, que lo vimos anteriormente como una fórmula, ahora pasaremos a ponerla en acción, la cual consiste en dividir el tiempo de producción disponible para la producción requerida, lo cual nos da un total de 120 segundos por unidades. Luego pasamos a definir cuál es el número de estaciones que vamos a tener en todo este balanceo de línea. En este caso también aplicamos la fórmula anteriormente vista, que es igual a la suma de todo el tiempo de cada una de las tareas para el tiempo de ciclo, lo cual nos da como resultado 4 estaciones. Bueno, nos da un resultado de 3.5, pero obviamente las estaciones, no podemos tener 3.5 estaciones, pues pasaremos a redondear a 4 estaciones. Y si llegase el caso que sea 3.1, 3.2 estaciones, también la pasamos al número 4. Siempre trabajemos con el entero superior. Luego pasamos a definir las reglas de decisión. Como primer regla, hemos determinado que se va a escoger el tiempo más largo de la tarea. Y como segunda regla o regla de desempate, vamos a determinar el mayor número de tareas siguientes. Luego de tener todo este cuadro completo y con cada una de sus especificaciones, ahora sí pasaremos a formar cada una de las estaciones con sus tareas correspondientes. Para ello también nos hemos ayudado de un cuadro que está conformado por estación, tarea disponible, tiempo de tarea, tarea seleccionada según regla 1, tarea seleccionada según regla 2, tarea asignada, tiempo de tarea asignada, tiempo disponible de la estación y eficiencia. Comenzamos con la estación número 1. Para poder llenar esta tabla nos ayudaremos del diagrama de precedencia. Vemos que la primera tarea es la A, por ende, y como no vemos que no está acompañada de ninguna otra tarea en su misma línea, solo ponemos la A. El tiempo de tarea, que sería 60 segundos, tarea seleccionada según regla 1, pues sería la misma porque no tenemos otra tarea para poder comparar. Tarea seleccionada según regla 2 no aplicaría. Tarea asignada sería la tarea A. El tiempo de la tarea asignada, 60 segundos, y el tiempo disponible en la estación se le dará por una fórmula, que es la resta del tiempo de ciclo menos el tiempo de la tarea asignada, que sería 120 menos 60, 60. Listo, tenemos aún 60 segundos disponibles en esta estación que podemos utilizarla para realizar otra tarea. Por eso pasaremos a poner las siguientes, que son B, C y D. Ubicamos las tres porque están en una misma línea. Ponemos sus tiempos de tarea respectivos, 80, 20 y 50, y asignaremos la tarea según la regla 1. La regla 1 nos mencionaba que era el tiempo más largo de tarea. Entre B, C y D, ¿cuál tiene el tiempo más largo de tareas? Pues efectivamente la tiene la B con 80 segundos. Tarea seleccionada por regla 2 no aplicaría porque ya hay una ganadora que es la B. Tarea asignada, en este caso no podremos asignar ninguna tarea debido a que el tiempo disponible en la estación solo son 60 segundos. Y para la tarea B nosotros requerimos 80 segundos. No nos alcanzaría, por ende no podíamos asignar la tarea. Y en este caso pasaríamos a cerrar la estación y abrir la estación número 2. La estación número 2 se la abre con los datos que no se pudo asignar en la estación número 1, que sería B, C y D, con sus tiempos de tarea correspondientes, la tarea seleccionada que ya vimos anteriormente, que fue la B, la tarea asignada, aquí sí podemos asignar la tarea a la B, dado que la estación aún cuenta con todo el tiempo de ciclo disponible, que sería los 120 segundos. Acá tenemos tiempo de tarea asignada, que son 80 segundos,
Y el tiempo disponible, que como ya se los mencioné anteriormente, es la resta entre el tiempo de ciclo, 120, menos los 80 de dicha tarea. Nos daría como resultado 40 segundos. Aún tenemos disponibles 40 segundos. Veamos si es que podemos utilizarlo en alguna otra tarea. Entonces, como ya utilizamos la B, aún nos queda asignar la C y D. Entonces ubicamos C y D en el siguiente recuadro. Tiempo de las tareas, 20 y 50 respectivamente. Entre 20 y 50, ¿cuál es la mayor? 50. ¿Y a quién le pertenece 50? A D. Por eso escogemos D. Tarea seleccionada según regla 2 no aplicaría. Tarea asignada, tampoco podemos asignar ninguna tarea, dado que la tarea seleccionada fue la D y la D tiene como tiempo 50 segundos y a nosotros solo nos queda 40 segundos en la estación. Por ende no podríamos asignar y pasaríamos a cerrar la estación y abrir la siguiente, que sería la estación número 3, retomando con los datos que cerramos la estación número 2, C y D, 20 y 50 con sus tiempos, la seleccionada fue la D, y en este caso sí la podemos asignar con sus 50 segundos respectivos, y el tiempo disponible que nos quedaría en la estación sería la resta de 120 menos los 50, 70 segundos. Vamos a ver si esos 70 segundos nos alcanzan para otra tarea. Pues pasamos a escoger solo la C, ya que como vimos en este flujo, la B fue escogida en la estación 2, la C fue escogida en la estación 3. Vamos a ver si la estación 3 aún me permite poder escoger, perdón, la D fue escogida en la estación 3, y vamos a ver si aún me permite poder escoger la C. Entonces la C tiene como tiempo de tarea 20 segundos. Como no existe otra tarea más, pasamos directamente a seleccionar la C. ¿Podemos asignarla? Pues sí, dado a que aún tenemos 70 segundos en la estación y la C solo requiere 20 segundos de trabajo. Para determinar el tiempo disponible, hacemos la resta. En este caso ya no el 120 menos los 20. Porque recordemos que aquí ya utilizamos 50, entonces nos quedaría 70 menos 20, 50. Ese es el tiempo disponible que aún nos queda en la estación número 3. Ahora veamos si esos 50 aún nos puede alcanzar para otra tarea. Ya terminamos con esta línea, pasamos con la siguiente, E y F. Ponemos E y F, sus tiempos de tarea 90 y 30. Entre 90 y 30, ¿cuál es la que tiene mayor duración? Pues la E con 90 segundos. La regla 2 no aplicaría. Tarea asignada, lastimosamente no podemos asignar tarea, dado que solo tenemos 50 segundos y para la tarea E requerimos 90 segundos. Cerramos la estación. Y abrimos la estación número 4. Retomando con los datos de la estación 3. E y F, 90 y 30 en tiempo, seleccionar la E, tarea asignada, podemos asignar obviamente porque tenemos los 120 segundos disponibles. Para ver el tiempo disponible en la estación, restaríamos los 120 menos los 90 de aquí, nos quedaría 30 segundos disponible en la estación número 4. Vamos a ver si los 30 segundos son suficientes para otra tarea. Pasamos a poner la tarea disponible en la F, porque ya vimos que la E ya se la escogió, solo nos quedaría la F. Tiempo de tarea 30 segundos. Tarea seleccionada, la unidad que quedaba, la F. ¿Podemos asignar? Sí, sí podemos asignar porque el tiempo de tarea disponible es 30. El tiempo de tarea disponible en esta estación es 30. Y el tiempo de la tarea F es 30, son iguales. Haciendo la resta nos quedaría un tiempo disponible en la estación de 0. Cerramos la estación. No tenemos más tiempo, no podemos aumentar otra tarea. Abrimos la última estación, la número 5. Como ya terminamos con E y F, pasaremos a G. Ponemos G, el tiempo de tarea de G es 30 segundos. Escogemos la misma, la única que hay. Podemos asignar, obvio podemos asignar, tenemos todo el tiempo disponible.
los 120. Ahora vamos a ver cuánto tiempo disponible en la estación nos queda, pues sería solo 90, dado que 120 menos 30 es 90. Eso es lo que nos queda en esa estación. Y por último tenemos la tarea H con 60 segundos. Asignamos esa tarea. Y ahora veamos si es que podemos tomarla en cuenta. Vemos que el tiempo de la tarea es 60 segundos y el tiempo que aún nos queda es 90, por ende sí podemos asignarla. Y haciendo la resta, aún nos queda un tiempo disponible en esa estación de 30 segundos. Culminamos. Asignamos todas las tareas a cada una de sus estaciones. Ahora veamos qué tan eficiente fue nuestra asignación. Para aquello existe una fórmula que ya la vimos en las diapositivas, que es igual a la suma de todo el tiempo de las tareas, que serían los 420, dividido para la multiplicación entre el número total de estaciones que nos salió, no el número de estaciones que nos salió inicialmente por la fórmula, sino el número de estaciones que determinamos ya asignando cada una de las tareas, que sería 5, por el tiempo de ciclo que habíamos determinado, que era 120. Haciendo esa operación, nos da como un resultado de eficiencia el 70%. Pues quizás no sea suficiente este 70%. Y quizás esperamos un 80, un 90, un 91, un 92. Bueno, eso ya depende de las expectativas que cada uno tiene. En este caso, ¿podemos subir la eficiencia? Sí, se puede. ¿Y cómo se hace esto? Pues habría que cambiar las reglas de decisión. Como vimos en las diapositivas, tenemos algunas reglas de decisión. Podríamos cambiarla y ver si con esas reglas de decisión podríamos subir la eficiencia. Así estaría terminado todo el ejercicio. Espero que me haya dado a entender con toda esta explicación, que haya quedado todo en claro sobre el balanceo de líneas de producción, y será hasta una próxima ocasión. Buenas tardes.